Jóvenes, muy buenos días. Siguiendo con el desarrollo del curso, hoy nos toca explicar el tema de relaciones métricas, que se subdivide en relaciones métricas en el triángulo rectángulo y también relaciones métricas en la circunferencia. Previamente vamos a ver lo que es una proyección ortogonal. Miren ustedes el gráfico y observen una recta. Y tenemos un punto A exterior a la recta, un segmento BC también exterior, pero tenemos acá un segmento que tiene un punto común con la recta, en este caso D, y un segmento F que está cortando a la recta L. Entonces, lo que se trata de aquí es proyectar ortogonalmente esos elementos sobre la recta. Y acá hay una definición respecto a la proyección ortogonal de un punto, que es la base fundamental de cualquier figura cuando se proyecta ortogonalmente sobre una recta. Dice que la proyección ortogonal de un punto sobre una recta es el pie de la perpendicular trazada del punto a la recta. Por ejemplo, empecemos con el punto A. Voy a proyectar ortogonalmente el punto A sobre la recta. Para eso necesito trazar una perpendicular desde A hacia la recta. Por lo tanto, tenemos que colocar un ángulo recto. Y el punto que está aquí, que le podemos poner P, viene a ser la proyección ortogonal del punto A sobre la recta L. Es aproximadamente así, ¿no? Un objeto y un espejo. P sería la imagen. Bien, esta línea que ustedes ven aquí de color rojo punteado se llama proyectante. La proyectante sirve para justamente colocar una imagen del punto sobre la recta a través de esta línea perpendicular. ¿Ya? Así que la proyectante viene a ser este segmento de color rojo punteado. Entonces, esa es la definición básica de la proyección de un punto sobre una recta. Y si queremos proyectar los demás segmentos, solamente tenemos que trazar perpendiculares desde, por supuesto, los extremos, nada más de los extremos, hacia la recta que estamos considerando. ¿Ya? Entonces trazamos, en este caso, estoy proyectando el segmento BC. Y nótese que aquí, cuando se proyecta B y C, se obtiene un segmento que es su proyección ortogonal. En este caso, es de color rojo. Fíjate la figura que ha formado. Es un trapecio rectángulo. Efectivamente, la proyección, ustedes observan aquí, tiene menor longitud que el segmento que se está proyectando. Eso depende de la posición del segmento con respecto a la recta, que se llama recta de proyección. Si el segmento fuese paralelo a la recta, el valor de ese segmento sería la misma que su proyección. Ahora, por ejemplo, proyectemos D sobre la recta. No es necesario el D porque ya D pertenece
a la recta. Solamente es necesario proyectar E. Y luego se observa que su proyección es este segmento que está acá. Es como si fuese el cateto adyacente del ángulo de inclinación. Y se ha formado un triángulo rectángulo. Luego podemos también trazar las proyectantes de F y G. ¿Para qué? Para proyectar FG sobre la recta. Y ahí tenemos 2 puntos, suficiente para que se pueda unir esos pies de los puntos y luego obtener la proyección. Nótese que la proyección siempre está ubicada sobre la recta y son proyecciones ortogonales. No olvidarse que estos ángulos son de 90. ¿Ya? Y la recta de proyección es obviamente esta que está acá. ¿Ya? Esto nos va a servir de mucho para luego entender relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Observe aquí, vamos a explicar el primer tema de este capítulo de relaciones métricas, relacionada con el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo que se menciona aquí es el ABC, ABC, donde los catetos tienen longitudes C, A y B. Ustedes bien saben que la longitud de los catetos son minúsculas, letras minúsculas, C opuesta a C, A también, y B también correspondiente. Luego, cuando se baja la altura, es como proyectar el punto B sobre esta recta hipotenusa, obtenemos el punto H mayúscula. O sea, H viene a ser la proyección ortogonal de B sobre la hipotenusa. Y BH, que es una proyectante, viene a ser prácticamente la altura. ¿Ya? Cuando trazas una altura, determinas 2 segmentitos, AH y HC. Entonces, en términos de proyección ortogonal, recuerda tú cuando tenías AB, un segmento inclinado respecto a una recta, como A pertenece a la recta de la hipotenusa, solo B tienes que proyectarlo. Por lo tanto, AH se llama así, proyección ortogonal del cateto C sobre la hipotenusa. De igual forma, N será proyección ortogonal del cateto A sobre la hipotenusa B. Por eso siempre se le conoce como M y N las medidas de las proyecciones. ¿Ya? Estos elementos que ustedes ven acá se van a relacionar a través de la semejanza. Por eso es importante, ¿ya?, agregar un par de angulitos para relacionar la semejanza de los triángulos. Por ejemplo, tenemos acá un ángulo teta y tenemos aquí un ángulo alfa. Teta y alfa suman 90, por lo tanto, este debe ser teta y este debe ser alfa. Entonces, por la teoría que hemos explicado de semejanza de la semana pasada, el triángulo AHB y BHC son semejantes, pues sus ángulos son iguales. Y ambos son semejantes al triángulo total, porque también tiene teta y alfa como ángulos agudos. Por eso aquí abajo está expresado la semejanza. Entonces, para poder demostrar las relaciones que existen entre ellas, es importante tomar de 2 en 2 la semejanza. Y vamos a obtener las relaciones importantes, ¿ya?, entre estos elementos que ustedes ven acá. ¿Cuántos elementos son? Son 6. Cateto, cateto, hipotenusa, proyecciones y altura. Todo con respecto al triángulo ABC, que es un triángulo rectángulo. Vamos a las propiedades. Primero, cálculo del cateto.
¿Cómo puedo calcular el valor de un cateto? Para calcular el valor de un cateto se necesita su proyección, que es B, sobre la hipotenusa. Entonces se demuestra que x cuadrado, cateto cuadrado, es igual a su proyección B multiplicado por el valor de la hipotenusa. Y para eso tenemos que hacer una semejanza, pero no podemos hacer la semejanza si no tenemos los ángulos. Por eso es muy importante que trabajen con el ángulo. El ángulo no solamente sirve para la semejanza, también sirve para relacionar medidas. Puede ser que haya triángulos isósceles, ¿cierto? Equilátero, en fin. Colocamos aquí alfa y colocamos aquí teta. El triángulo pequeñito que está acá tiene alfa y teta y va a ser semejante al triángulo total. Nótese que este es 90 también. Alfa más teta suman 90, por lo tanto este tiene que ser teta, porque en el triángulo grande esta es la distribución que corresponde a los ángulos. Entonces el triángulo pequeñito semejante al triángulo grande. Por lo tanto, como son semejantes, ¿qué debe suceder? Los lados homólogos deben ser proporcionales. ¿Y cómo se obtienen los lados homólogos? Empezando en el triángulo pequeño, mira la hipotenusa. 90 grados se opone a la hipotenusa X. Entonces colocamos acá. Y en el triángulo grande, a 90 se le opone A. En el triángulo pequeñito, a teta le corresponde B. Y en el triángulo grande, a teta le corresponde otra vez X. Muy bien. Y cuando ustedes desarrollan esta ecuación sencillísima, te sale justamente que X cuadrado es A por B, o sea, la raíz cuadrada de este producto. Esa viene a ser la primera relación fundamental. Si quisiera hallar este cateto, haces lo mismo. Este cateto al cuadrado es igual a la proyección multiplicado por la hipotenusa. Vamos a demostrar la segunda relación. Nuevamente, tenemos que agregar a las medidas de los ángulos algunas letras para poder relacionar a través de la semejanza. Este angulito le voy a llamar teta y a este le voy a llamar alfa. Tú sabes que teta y alfa suman 90. Por lo tanto, este es teta y este debe ser alfa. ¿Qué cosa se nota? Se nota que ambos triángulos son semejantes, porque tienen ángulos de la misma medida. Entonces, ¿qué es lo que debe suceder? Sus lados homólogos son proporcionales. Entonces, como son proporcionales, hay que buscar justamente la relación entre ellas. Mira el triángulo pequeñito. A teta le corresponde h. En el triángulo que está al costado, a teta le corresponde n. En el triángulo pequeño, nuevamente, a alfa le corresponde m. Y en el triángulo que está al costado, a alfa le corresponde h. Y como tú verás, h por h, tenemos acá h cuadrado, m por e. Y se viene a ser la demostración del cuadrado de la altura. Ahora veamos el teorema de Pitágoras. ¿Ya? El teorema de Pitágoras. Para calcular o demostrar el teorema de Pitágoras, se necesita usar simplemente el cuadrado de un cateto, ¿no? El cuadrado de un cateto es equivalente a su proyección por la hipotenusa. Se suman los cuadrados de los catetos y obtienes el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un teorema muy, pero muy importante y nosotros trabajamos muchísimo
con los triángulos pitagóricos. Por ejemplo, hay triángulos pitagóricos, son muy esenciales a la hora de resolver un problema. Estos triángulos rectángulos, los llamados pitagóricos básicos, son triángulos de lados enteros. Pero como siempre se le asigna una constante, entonces pueden llevar inclusive hasta raíz, ¿ya? Uno de los triángulos importantes, los lados, por supuesto, podemos mencionar a los siguientes. Mira, chequea bien acá. Ustedes reconocen, por supuesto, al triángulo pitagórico más usado para nosotros, el 5, 12 y 13. ¿Cierto? Muy bien. Este es un triángulo pitagórico muy interesante. El otro vendría a ser 25, 24, y por supuesto, hacemos un cálculo para este cateto, es 7. Muy bien. También tenemos otro, que nosotros usamos bastante en geometría, de hipotenusa 17, cateto 15, y el otro sale un número enterito, que en este caso es 8. Estos tres son fundamentales, pero también estos tres se relacionan con el famoso 3, 4, 5, ¿no? O sea, cuando digo 3, 4, 5, no que valga 3, 4, 5, sino que están en relación. Pueden llevar cada uno una constante. Estos de aquí también llevan una constante. ¿De acuerdo? Así que, por lo tanto, estos triángulos pitagóricos los vamos a usar constantemente. ¿Para qué? Para evitar constantemente usar el teorema de Pitágoras, que es una cuadrática. Bien, también hay una propiedad muy interesante que se denomina producto de catetos. Observen aquí el producto de catetos. A por B equivalente hipotenusa por altura. ¿Y cómo podemos demostrar esa relación? Mediante la semejanza. Simplemente colocas acá los valores de los angulitos y obtienes una demostración. Por ejemplo, imaginemos que esto sea teta y, por supuesto, podemos colocar este alfa. ¿Cuánto suman teta y alfa? 90, por lo tanto este es teta. Y, como ya sabemos, esto es alfa. Eso ustedes saben ya de memoria. Entonces, ¿qué triángulos son semejantes? Mira, joven, este triángulo de la izquierda es semejante al total, como ya hemos visto al inicio. Por lo tanto, los lados homólogos deben ser proporcionales. Por lo tanto, si van a ser proporcionales, hay que evaluar correctamente. Mira, empecemos de acá. En el triángulo de la izquierda, a teta le corresponde h. Colocamos h. En el triángulo grande, a este mismo teta se le opone b. En el triángulo pequeñito de la izquierda, a 90 se le opone a. Y en el triángulo total, a 90 se le opone c. Por lo tanto, ¿qué observas ahí? Observas, obviamente, la demostración de que el producto de catetos es equivalente a la hipotenusa multiplicado por la altura. Todo esto es demostrable por la semejanza de triángulos. Bien, jóvenes, en este tema hay una propiedad muy interesante que se usa muchísimo en el tema de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Se trata de dos circunferencias tangentes exteriores
y una tangente común exterior. En este caso, los puntos de tangencia son AB. Entre A y B hay una distancia D. La distancia D se relaciona con los radios de las circunferencias tangentes exteriores a través de esta relación. Dicha distancia equivale al doble de la raíz cuadrada del producto de estos radios. Para demostrar, es muy sencillo, solamente deben de hacer esto, ¿no? Unir el centro con el punto de tangencia, tanto en la circunferencia mayor como en la circunferencia menor. Y después también tienen que unir los centros. Cuando ustedes trazan esas líneas, sobre todo en los puntos de tangencia, tiene que haber ángulo de 90. Este es el radio mayor, el radio menor. Y para relacionar, ustedes lo que tienen que hacer es trazar desde el centro de la menor una perpendicular a la mayor. ¿Para qué? Justamente para obtener un triángulo rectángulo. La R minúscula se proyecta acá y como todo es R, entonces ahí tenemos una diferencia de dos radios, la mayor con la menor, ¿no? Tenemos aquí R menos R. Y la D sube. Y ustedes ven aquí, en este triángulo rectángulo, la parte superior, aplicas el teorema de Pitágoras. La suma de radios al cuadrado menos la diferencia de radios al cuadrado te da D cuadrado. O si no, aplicas Pitágoras como habitualmente tú lo haces. Y ahí se te van a ir las expresiones cuadráticas y te queda exactamente que esta distancia entre los puntos de tangencia para estas dos circunferencias tangentes exteriores equivale al doble de la raíz cuadrada del producto de las mismas. Ahora veamos las relaciones métricas en la circunferencia. Teorema de cuerdas. Ustedes observan aquí, ¿ya? Observan aquí, en la figura, dos cuerdas, ¿ya? Que se cortan en el punto P, determinando cuatro segmentos entre ellos, AP, PB, PC y PD. Y tienen respectivamente sus valores ahí. Ahora, AB aparentemente sería diámetro, aunque no sería raro, ¿no? Una de las cuerdas puede ser diámetro, comportarse como tal. Pero las dos no, ¿no? Si fueran las dos, todos serían iguales. En este caso, solamente una de ellas podría ser, ¿ya? ¿Qué se cumple? Que el producto de dos segmentos que corresponde a una cuerda es equivalente al producto de los otros dos. Para la demostración usemos semejanza, ¿ya? Mira, vamos a demostrarlo de esta forma, jóvenes. Unimos A con D, ¿ya? A con D, y luego unimos B con C. ¿Y qué obtenemos? Mira, los ángulos, vamos a determinarlo a través de estas medidas, ¿ya? Chequea bien. Vamos a colocarle aquí teta y aquí colocamos alfa. Por la propiedad de rebote en circunferencia con el ángulo inscrito, el alfa llega a este arco como 2 alfa y rebota como alfa. De la misma forma, teta se duplica llegando al arco B de 2 teta y rebota acá. Entonces, este par de triangulitos son semejantes porque sus ángulos, ¿cómo son? Iguales. Y entonces, ¿qué cosa hay que hacer ahí? Como son semejantes, obviamente que sus lados homólogos tienen que ser proporcionales. Por lo tanto, relacionamos de esta forma, ¿no? Triángulo ADP.
A teta le corresponde A. Te lo colocamos acá. En el otro triángulo a teta le corresponde Y. En el triángulo inicial a alfa le corresponde X. Y en el triángulo de aquí a alfa le corresponde B. Ahí está demostrado que A por B es igual a X por Y. Bien, vamos a ver ahora el teorema de la tangente y la secante. ¿En qué consiste este teorema? Observa el punto E. El punto E es un punto exterior a esta circunferencia. Hemos trazado un segmento tangente, ET, T punto de tangencia. Y el otro, una secante, EAB. Consideraciones. La secante podría pasar por el centro, efectivamente, podría, pues un caso particular, pero no altera en nada el teorema. El teorema plantea lo siguiente: el cuadrado de este segmento tangente, o sea, t cuadrado, equivale a la secante total de extremo a extremo multiplicado por la parte externa, que es y. O sea, t cuadrado, x por y. Vamos a demostrar. Ojo, estoy demostrando los teoremas para que ustedes vean la aplicación de la semejanza. Demostrar un teorema implica también haber aprendido algunos criterios básicos para poder resolver problemas. En este caso, voy a unir T con B y T con A. Y obtengo tres triángulos, pero solamente dos de ellos van a ser semejantes. Para eso se necesitan los angulitos. Las medidas angulares son vitales para la demostración y la resolución de los problemas, puesto que sin ellos no podríamos distinguir las medidas de uno y de otro. Por eso es importante colocar, mira, por ejemplo, el ángulo de aquí, este angulito ATE, cuya abertura lo estoy mencionando, lo voy a colocar alfa. Ahí está alfa. Ahora, ese mismo ángulo mide este otro que está acá. ¿Por qué? Porque este es alfa, el arco AT 2 alfa, y como este 2 alfa llega aquí como alfa. Hemos visto eso en ángulos relacionados en la circunferencia. Este ángulo de aquí le voy a llamar teta, es otro valor. Entonces ya hay semejanza ya. ¿Qué triángulos son semejantes? El de aquí, ATE, chequea bien, ATE, ATE, tiene alfa y teta. ¿Y qué triángulo tiene también alfa y teta? El total. El total es BTE, tiene también alfa y teta. Pero esto se va a resolver utilizando el tercer ángulo. Básicamente, ahí tenemos la solución con el tercer ángulo. Vamos a poner beta. Entonces, nótese que alfa, beta y teta suman 180. Y en el triángulo total tengo alfa, teta. Entonces, este ángulo tiene que ser beta. Ahí está. Beta es el ángulo BTE. Entonces, como el triángulo BTE y el triángulo ATE pequeñito son semejantes, eso quiere decir que sus elementos homólogos son proporcionales. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer aquí para poder encontrar la demostración de t cuadrado x por y. Empecemos de este triángulo que está aquí, que estoy mencionando, mira. A beta le corresponde t, colocamos aquí. En el triángulo total, a beta le corresponde x. En el triángulo pequeñito, a alfa le corresponde y. Y en el triángulo total, a alfa otra vez le corresponde t. Por lo tanto, se cumple que t cuadrado es igual a x por y. Hay también un último teorema que se denomina teorema de las secantes. Tenemos el punto E, un punto exterior a esta circunferencia. Y ahí tenemos dos secantes trazadas. E, A, B, E, C, D. X me representa la secante total y Y la parte externa. Así como A la secante total y B la parte externa.
y se cumple esta relación. X por Y es igual a por B. Para su demostración, solo se necesita, como de costumbre, la semejanza de los triángulos. Pero hay que formar los triángulos. Los triángulos no están ahí, hay que formarlos, trazando B y D, luego A y C. Miren, ustedes recuerdan que acá se ha formado un cuadrilátero inscrito y conocen una propiedad. Los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito suman 180, pero también se sabe que la medida de un ángulo interno es igual a la medida de su ángulo externo opuesto. Por ejemplo, si este es teta, este será teta. Y entonces también voy a tener en cuenta esto. Si este angulito mide alfa, entonces este otro ángulo también, opuesto, o externo opuesto con el interno son iguales a alfa. Entonces el triángulo ACE es semejante al triángulo BED. Y como son semejantes, sus elementos homólogos tienen que ser proporcionales. Y no es muy difícil encontrar sus elementos homólogos, solamente son dos. Mira el triángulo pequeñito. A alfa le corresponde Y. En el triángulo total, a alfa le corresponde A. Otra vez en el pequeñito, a teta le corresponde B. Y en el triángulo total, a teta le corresponde X. ¿Y qué estás demostrando? Que X por Y efectivamente es igual a ¿quién? A por B. Muy bien, muchachos.